Hey, bienvenido a un nuevo video. Soy Luis Hinojosa y el día de hoy mi objetivo es ayudarte a que tú puedas identificar claramente, con facilidad, la estructura y posibles puntos de entrada. Así que voy a mostrarte a través de un diagrama cómo es que la estructura tiene que verse y cómo es que tú tienes que identificar mínimos y máximos válidos para marcar un rango de precio, un rango de operación, y tú puedas también así identificar un punto de entrada y un punto de interés. ¿Ok? Partamos entonces. Mira, como he estado enseñando últimamente, para identificar un mínimo válido y un máximo válido, tienes que poner atención a que ese mínimo tome un punto de liquidez. Tenemos muchos puntos de liquidez conocidos como las Candyland, los dobles pisos, dobles techos. Sin embargo, para este caso en particular vamos a tomar los altos, ¿ok? Tú cuando identifiques que un mínimo toma un alto del mercado, ese para ti va a ser un mínimo válido, ¿ok? Y cuando identifiques un alto que genera un nuevo mínimo, ¿vale? Respecto del mínimo anterior, tú vas a tener un nuevo alto. Eso quiere decir que vas a tener un rango operativo, ¿sí? Un impulso, un retroceso. ¿Ok? Ahora bien, recuerde que en ese camino en el que se va generando el nuevo mínimo, si se genera un retroceso, o sea, un alto en estructura bajista, y vemos que este mínimo o un mínimo en particular viene y toma un alto, ese mínimo va a ser tu mínimo válido. Así que va marcando los extremos del mercado, por así decirlo, los máximos, ¿sí? Y tendrías un impulso, un retroceso, un impulso. Por ende, tu punto de entrada, tu zona de interés va a estar entre este máximo y este mínimo. De igual forma, si el precio sube, ¿cierto? Y después insiste en crear un nuevo mínimo, ¿vale? Recuerda que ese mínimo que tú vas a considerar como extremo válido tiene que tomar un alto al menos, ¿ok? Entonces, en este caso, este no sería tu mínimo válido. Vendría siendo el siguiente. Este de acá sí toma un alto, ¿vale? Así que es tu mínimo válido. Por ende, tienes tu máximo, tu extremo y tienes tu mínimo, extremo mínimo del mercado. Por ende, tienes tu impulso y tú vas a tomar la entrada entre este mínimo y este máximo, tu entrada en venta. ¿Ok? Entonces este sería el caso de una venta. Así es como tendría que verse la estructura en el caso de comenzar a buscar ventas. Tan simple como esto, aplícalo a tu gráfica y vas a ver los resultados. ¿Ok? Ahora bien, vamos a pasar al ejemplo de las compras. Y así es como se debería ver una estructura alcista. Sí, lo que tú ves aquí no son cambios de carácter, ¿vale? Esto de acá ni esto de acá. Recuerda, aquí se aplica la misma lógica, pero al contrario. Todos los altos que tú vas a considerar válidos como máximos en el mercado, como altos más altos, ¿sí? Van a ser solo aquellos que el mercado usa para tomar mínimos, ¿sí? Si tú tienes un alto y este alto toma un mínimo, ¿vale? Ese alto va a ser tu alto válido. Si el precio continúa subiendo, ahí sí vamos a tener un BOS y te va a dejar un mínimo válido, ¿ok? Este mínimo que va a marcar el extremo en el mercado en cuanto a los mínimos, ¿sí? Todo alto que venga y que tome un mínimo, ¿vale? Va a ser tu alto válido, ¿vale? Entonces, tenemos un retroceso, por ejemplo, vemos este alto que toma ese mínimo, que lo elimina, que lo neutraliza y vas a tener tu alto válido y tu mínimo válido, ¿ok? Entonces tendrías un impulso, retroceso, impulso, retroceso, ¿ok? Vemos que el precio continúa subiendo y te va a generar retrocesos, ¿vale? Mínimos, mínimos. El alto que tome uno o dos o tres mínimos va a ser tu alto válido, desde el cual tú puedes considerar un BOS, ¿correcto? Así es como tú puedes identificar una estructura alcista y una estructura bajista con claridad. Aplica estos parámetros. Si tú no tienes dinero para comprar un curso o una mentoría, aplica esto al pie de la letra y te aseguro que tus resultados y tu asertividad se van a incrementar brutalmente. Ahora pasemos a la gráfica real para ver cómo esto funciona. Mira, te voy a poner el ejemplo del Outcut. En el Outcut vemos cómo el precio va generando una estructura. Vamos a marcarla aquí, vamos a ver. Vemos que el precio acá dejó un alto, ¿cierto? Tenemos este alto, vamos a marcarlo aquí. Tenemos este mínimo que es válido porque este mínimo inició la toma de ese alto, ¿correcto? Y luego tenemos este alto porque este alto continuó la estructura, ¿sí? Aquí. Y marcamos acá, cuando el precio ya cierra por debajo, marcamos nuestro BOS. Así que en ese caso, tenemos que el precio tiene este máximo y ahora tiene este mínimo, porque este es el mínimo que comenzó a tomar altos, ¿vale? Si te das cuenta, este mínimo que vemos acá no tomó ningún alto, ¿sí? Ahora vemos también que este mínimo
tampoco tomó ningún alto anterior, pero este mínimo sí comenzó a retroceder a tal punto que comenzó a tomar este alto y este alto. Así que tienes tu máximo y tu mínimo válido. Ahora, ¿cómo tú puedes identificar un punto de interés? Puedes usar Fibonacci. Como se ha enseñado en la mayoría de videos de Smart Money Concepts, tú puedes tomar un Fibonacci tan simple como eso. Lo marcas desde el punto de inicio hasta el punto final. Ya puedes marcar las zonas de descuento, las zonas premium, ¿cierto? En este caso la zona premium, ya sabemos todos que es la zona del 78, 88%, pero creo que también desde el 50 en adelante, ¿cierto? Ahí tenemos la zona premium, ¿vale? Vamos a disminuir un poquito ahí. Entonces tú puedes, obviamente, como muchos lo hacemos, dejar la zona del 78% al 88%, ¿cierto? Y tendrías, ¿verdad?, tu zona o punto de interés para comenzar a vender. Porque ya tienes tu rango entre este alto y este mínimo. Tan simple como eso y sea la estructura, ¿ok? Entonces, continuamos con la estructura. Ahora vemos que este alto continúa cayendo, la estructura fue válida, ¿cierto? El precio genera un nuevo BOS porque genera un bajo más bajo respecto al anterior. ¿Cuál es el anterior? Es este que comenzó a tomar altos, ¿ok? Entonces tenemos que el precio genera un nuevo mínimo. Este mínimo comienza a tomar altos nuevamente. Toma este y este, ¿vale? Y si marcamos la estructura desde el nuevo máximo que se marcó aquí arriba y el nuevo mínimo válido que comienza a tomar liquidez, ¿cierto? Vamos acá, marcamos Fibonacci y la zona premium vendría siendo esta, ¿cierto? Ahí tenemos una pequeña reacción, pero no fue la que estamos esperando, ni menos, ¿cierto? La que nos va a dar un punto de entrada exitoso en este caso, ¿no? Ahora bien, sigamos entonces viendo la estructura y vemos que ocurre un evento que se llama cambio de carácter o shock, ¿vale? En el shock vemos que el precio rompe el alto válido. Recuerda, el alto válido es el que te provoca el BOS. ¿Cómo se provoca un BOS? Cuando el precio cierra por debajo del mínimo válido, en el caso de la estructura bajista, ¿sí? ¿Y cuál es el mínimo válido? El que toma los altos, ¿ok? Entonces, tenemos el BOS, te marca el máximo, el mínimo, y luego tenemos un shock porque el precio supera el alto válido. Entonces, ¿cuál es la máxima de esto? Que los altos válidos, en el caso de la estructura alcista, son aquellos que toman liquidez, ¿cierto? Que toman mínimos. Entonces tenemos que el precio toma al menos este mínimo para comenzar, por ende, marcamos este alto como el alto válido y también toma este mínimo, este y este, así que tenemos este máximo y luego vemos que el precio continúa superando el alto válido. Tenemos un BOS, ¿ok? BOS y también tenemos nuestro mínimo válido. ¿Correcto? Ahora bien, después de que el precio cierra por encima, después de que recién cierra por encima, todos los mínimos son liquidez, ¿ok? Y cerró por encima aquí, ¿vale? Mínimo liquidez, ¿ok? Así que ahora, bien, vamos a ver si esto realmente cerró por encima. Ya, perfecto. Lo vamos a considerar para esta oportunidad. Entonces tenemos este alto que viene y toma ese mínimo, ¿vale? Y luego vemos otro BOS, acá, otro BOS, marcamos nuevamente este mínimo, correcto. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos otro mínimo aquí, ¿vale? Y tenemos otro mínimo aquí, perfecto. Y creo que tenemos otro mínimo aquí. Bueno, tenemos varios, ¿cierto? Ya con eso ya basta. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? De hecho, es más, te puedes ir al Outcut, ¿sí? Y puedes comenzar a marcar la estructura tal cual te la estoy marcando, ¿vale? Ahora, tienes tu mínimo y este mínimo es tu punto extremo del mercado. Por ende, si el precio pasa de esta zona hacia abajo, tendríamos ya no una estructura alcista, sino que una estructura bajista, ¿ok? Porque el precio cambia el carácter. Entonces, lo que estamos esperando ahora es que aparezca el alto válido. ¿Cuál es el alto válido? Es el que comienza a tomar los mínimos, ¿ok? Imaginemos que este es el alto válido porque, no sé, comienza a retroceder, ¿vale? Comienza a hacer eso. Entonces, lo que tú vas a hacer es marcar el Fibonacci desde tu mínimo válido, ¿vale? Que es que generó el BOS, hasta tu máximo válido y vas a marcar una zona de descuento. Puede ser el 78% o el 68%, ¿vale? Y en estas zonas comenzar a buscar tu entrada en compra, ¿vale? Básicamente vendría siendo así, ¿ok? Y así es tan simple, tan fácil. Tú puedes comenzar a ver la dirección con total y absoluta claridad, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo y más. Ok, vamos a marcar rápidamente la estructura a un nivel esencial, ¿sí? Entonces, basándonos en los conceptos que estábamos trabajando, vamos a marcar la estructura. Vemos, acá tenemos un mínimo, ¿ok? El precio toma este mínimo. Bueno, desde este alto toma este mínimo hace que el precio continúe subiendo y cierra con cuerpo sobre el alto válido. Tenemos un BOS, ¿ok? Tenemos este alto que viene, inicia el cambio en el carácter del precio. Vemos que hay un shock porque el precio rompe el mínimo válido y todos los altos
¿vale? Hay que identificar ahora qué mínimos rompe algún alto, uno o dos altos, ¿ok? Vemos acá, vamos a marcar los altos, ¿sí? Bueno, en fin, tenemos varios aquí que son altos, que son puntos de liquidez, y vemos que en particular este mínimo viene y comienza a tomar un alto, dos altos, tres altos, ¿ok? Así que si el precio cierra por debajo de este mínimo, tenemos un BOS. ¿Cómo lo hacemos en este caso? Tenemos este mínimo válido y tenemos este máximo válido, ¿correcto? Así que tú, en diario, pudiste haber tomado este máximo y luego este mínimo para marcar una zona de descuento. Recordemos que las zonas de descuento en Fibonacci son desde el 50% al 88%. Toda esta zona, ¿ok? Justamente llegó al límite del 50% y continuó cayendo, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos acá nuevamente que el precio marca un alto aquí porque termina cerrando por debajo del mínimo válido, del mínimo anterior, ¿cierto? Sin embargo, este mínimo también retrocede a tal grado que termina eliminando un alto. Así que ese mínimo es tu mínimo válido, es tu fractal, ¿correcto? Ahora bien, marcamos nuevamente un BOS y tienes tu alto válido, ¿ok? Alto mínimo. ¿Sí? Ahora bien, acá lo importante es que tú marques y que tú operes la estructura tal y como la estás marcando. Si tienes un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, sepas que después de este alto tenemos un cambio en el carácter y ya no vas a estar buscando ventas. Si el precio cambió de carácter, pasó de bajista a alcista, tú ahora tienes que comenzar a buscar compras, no ventas, porque el precio está alcista. ¿Ok? Si te rompe el último alto válido, un máximo estructural del mercado, significa que hay una gran probabilidad de que el precio continúe subiendo, ¿correcto? Entonces tenemos este alto, ¿vale? Que no toma ningún mínimo, pero si el siguiente alto toma un mínimo, que es este. Así que tienes tu punto de liquidez tomado, tienes este alto que toma liquidez y tienes tu mínimo y tu máximo. Entonces el precio podría, tú puedes marcarlo aquí, desde el mínimo hasta el máximo, y podría venir a una zona de descuento desde el 50% hacia abajo, y en estas zonas tú puedes ya buscar un order block o básicamente lo que tú uses para entrar al mercado, ¿sí? Inclusive puedes tomar el mismo Fibonacci para entrar al mercado, ¿ok? Entonces, ahora bien, el mercado puede continuar y generarte un BOS. Esto de acá no es un mínimo válido porque para que sea un mínimo válido tiene que superar el alto válido. O sea, tiene que generarte un BOS. ¿Listo? Si no te genera un BOS, no hay mínimo válido. Ocurre eso y tú puedes marcar esto como tu mínimo estructural. Así que en ese caso, tú estarías buscando, ¿vale? Imaginemos que estos son tus mínimos. La entrada entre este mínimo y un supuesto máximo que es el que comienza a tomar liquidez. ¿Correcto? Tan simple como eso. Es muy fácil, es muy simple. No compliquen las cosas, no compliquen el Smart Money, que es tan simple como esto, ¿ok? Ahora bien, bueno, acá podríamos también haber tomado alguna zona de interés, como un order block, ¿vale? Como este mismo de aquí. Y tú vas implementando las cosas que más te funcionan a ti. Pero ya tienes lo más importante, que es cómo identificar la dirección y la estructura más probable. Practícalo, ponlo a prueba, domínalo, ¿cierto? Y me comentas qué tal te va. Si te gustó el video y la modalidad de ir al grano, compártelo con tus amigos, házmelo saber en los comentarios y ponme un like. Y así saber yo si realmente este contenido te está ayudando, te está sirviendo, ¿cierto? Y así también saber si voy a seguir grabando más contenido del mismo estilo. Te mando un fuerte abrazo, soy Luis Hinojosa y nos vemos en la próxima oportunidad.